está bien, pero el sueldo no está acorde con la economía, pues. Bueno, el salario mínimo debería de ir acorde a cómo va la inflación. Ya la inflación se comió el salario mínimo. Ya no es suficiente, pues no alcanza realmente. No alcanza ni siquiera para tomarse un café, son como 22 bolívares, viene siendo 22 bolívares diarios. Prácticamente ni para que compres un kilo de café alcanza. Me parece una miseria. No cubre los gastos de inflación. Por el alto costo de la vida, ese salario mínimo no es nada. Sueldo mínimo, buenísimo. La inflación es la que nos tiene hasta aquí. 8:01. Esta es la opinión de algunos usuarios sobre el aumento del salario mínimo. ¿Están de acuerdo con un aumento definitivamente o que se haga progresivamente un aumento del salario mínimo? Sin embargo, la inflación se llega a comer esta cantidad. Vamos a hablar sobre este tema. Tenemos en este segmento del programa al diputado Osvaldo Vera, él es diputado por el PSV y además presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Saludos. ¿Cuál es su opinión o cuál es su opinión de los comentarios que hacen los usuarios que pudimos ver, por ejemplo, en este momento? Sí, fíjate, indudablemente la gran lucha que debemos desarrollar los trabajadores, las trabajadoras y los venezolanos es contra la inflación. Sin embargo, la política del gobierno nacional desde el año 99, pues no se trata de un evento casual, sino es el aumento número 30, el que entró en vigencia a partir del 1 de julio, es el aumento número 30 desde el año 99, o sea que ha sido una política gradual, permanente, constante y que siempre se toma en cuenta el costo de la vida. Nosotros no podemos olvidar de que simple y llanamente no es el aumento del mes de julio. En febrero hubo un aumento, en mayo hubo un aumento y ahora en el mes de julio. Y el presidente siempre ha dejado la posibilidad de revisión del salario con base en lo que es el índice inflacionario. No podemos olvidar el año pasado que hubo un impacto importante dentro de la inflación y hubo incluso en el mes de noviembre un nuevo aumento para lograr compensar lo que es la pérdida del poder adquisitivo. Estamos convencidos de que la lucha fundamental es una lucha contra la inflación en medio de una guerra económica bien importante donde tenemos que garantizar los niveles de producción. Ahora, el aumento se une también a otra política, el ticket de alimentación, con los salarios desde el punto de vista social, lo que ha sido la política de mercado, lo que ha sido la política alimentaria, lo que tiene que ver con la política de vivienda, lo que tiene que ver con la política de empleo. Y aquí abarca no solamente a los trabajadores activos, en el caso de la administración pública abarca a todos los trabajadores porque modificó toda la escala de salario, sino también uno de los elementos fundamentales que se tiene, que son los pensionados y los jubilados, que abarca 2.700.000 y que también gozan de las mejoras desde el punto de vista de cada vez que se mejora el salario mínimo. Es así, es una mejora. El salario mínimo queda en 7.421,66 bolívares. Sin embargo, hablando también de lo del ticket de alimentación, en referencia a esto, la canasta alimentaria, según el Senda, se ubicó en el cierre de mayo en 24.694,21 bolívares, mucho mayor el exceso de la canasta alimentaria para, digamos, un sueldo mínimo en cada familia. Tendrían que ser 3, 4, hasta 5 sueldos mínimos para poder entonces abastecer lo que es la canasta alimentaria o llegar al pago básico de la canasta alimentaria, también de los otros rubros necesarios para el desarrollo. Ahí precisamente veíamos lo que ha sido la evolución del salario mínimo desde el 2014, diciembre de 2014, luego el 1 de febrero y finalizando el 1 de julio de este año, este 1 de julio pasado, en 7.421,68 bolívares. Bueno, fíjate, primero, Sende no ha sido uno de los más acertados regularmente dentro de los análisis que ha hecho de los impactos económicos. Realmente no tiene un mecanismo desde el punto de vista científico. Lo conocemos bien porque era como parte del asesoramiento de la CTV en un momento determinado. Sin embargo, no hay ninguna duda. Hay un poder adquisitivo que se debe ir compensando. Y como te dije, no es la única medida. Están las discusiones, las contrataciones colectivas que ha permitido, por lo menos en la administración pública se logró en la inmensa mayoría, también en el sector privado. Solamente que sí tiene un impacto importante en aquellos trabajadores que no están sindicalizados, que no tienen la organización necesaria para la discusión de la contratación colectiva.
pero, insisto, es un aumento que decreta el gobierno nacional, que no elimina lo que es la política global de mejora de los beneficios desde el punto de vista económico. También, insisto, se aumenta lo que es el ticket de alimentación, que logra llegar a más de 9.000 bolívares el ingreso propio. Y también se combina con algunas políticas que entre las contrataciones colectivas está siendo efectivo. Un ejemplo, el mercado obrero, un mercado que permite a los venezolanos y a las venezolanas, que hay que expandirlo más, que hay que seguir con esa lucha, que se logra que la canasta alimentaria o parte de lo que es el mercado llegue directamente a los centros de trabajo, de tal manera de compensar con lo que hemos llamado el salario social. El salario social, lo que es el ingreso propio. Y nosotros siempre recordamos, porque a veces se plantea esto como un fenómeno nada más en esta época de revolución. Nosotros recordamos siempre los trabajadores, 94, 95, 96, índice inflacionario de más del 50%, en un caso 103%, y en aquella oportunidad los aumentos eran cero. Aquí hemos logrado incorporar un número importante de venezolanos al trabajo formal. Hemos logrado aumentar el número de pensionados. Hemos logrado, a pesar de saboteo económico, a pesar de golpe de Estado, a pesar de una crisis económica que tenemos, lamentablemente con una baja importante de los precios del petróleo, una de las políticas del gobierno nacional y del presidente obrero Nicolás Maduro ha sido con claridad: no vamos a disminuir los beneficios desde el punto de vista social. A pesar de la caída de los precios del petróleo, a pesar de la situación económica que podemos tener desde el punto de vista del ingreso, lo que ha sido las políticas sociales de salario, de empleo y de seguridad social se ha mantenido. ¿Han sido efectivas estas políticas para mejorar lo que es la calidad de vida de la población? Estamos hablando de un 70% de la población que percibe este salario mínimo, lo que es los trabajadores formales, los trabajadores asalariados. Estas personas con estos beneficios de lo que usted habla, ¿tienen capacidad de tener una óptima calidad de vida? Por lo menos las cifras han venido planteando, entre otras cosas, la disminución de la pobreza. Nosotros en el año 98 teníamos una cifra de más del 58% de pobreza. Ha sido reconocido incluso por la FAO la política desde el punto de vista de alimentación que se ha tenido. Ahora, ¿estamos conformes? Nunca vamos a estar conformes. Siempre vamos a avanzar en mejorar las condiciones de vida. Hay una política desde el punto de vista de la vivienda, donde sectores que nunca pensaron tener un apartamento, una vivienda propia, en estos instantes lo logran. Y también tenemos que compararlo con lo que está ocurriendo en otros países, porque es bueno siempre hacer la comparación de los dos sistemas. Nosotros vemos un ejemplo en España, cómo se desahucia, se saca a la calle aquellos que no pueden pagar la vivienda. Tienen congelados los salarios y se discute. La contratación colectiva es: yo te mantengo el empleo siempre y cuando tú aceptes la disminución del salario. O en Grecia, en un momento determinado, que ahorita tiene una lucha bien importante, o en Italia, no solamente es un caso de España. Claro, España es el que tiene mayor significado, porque del 5% pasó a un 25% de desempleo, porque allá, en época de crisis, simple y llanamente lo pagan los trabajadores y las trabajadoras. En esta oportunidad, aquí, en un estado que estamos construyendo el socialismo, regularmente intentamos de que esa crisis que afecta a todos los venezolanos, que es una crisis incluso mundial, a quien menos afecte sean a los venezolanos y las venezolanas. Y como te digo, no es producto de una casualidad, de un índice inflacionario, es una política que está en la Constitución. Se va a seguir revisando los salarios de acuerdo a los niveles del costo de la vida, de la necesidad de compensar a los trabajadores y las trabajadoras y a todos los venezolanos para poder tener mayor capacidad adquisitiva. Ya escuchamos algunas de las opiniones de personas, digamos, en la calle, pero también nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasEB, los tuiteros están participando y queremos hacer eco a algunos de sus comentarios. Reguladito, @Reguladito dice: el salario mínimo es 7.421, entre 30 días equivale a 247 bolívares diarios. Solo un almuerzo está rondando ya los 500 bolívares. ¿Quién vive así? Hablamos de alimentación, sin embargo, también Sol Jeca nos dice:
Fui a comprar par de zapatos, no pude comprar, tengo que pasar un mes sin comer y pagar servicios, o sea, cero gastos. No solamente se habla entonces de la canasta alimentaria, sino otros rubros que debido a las cifras inflacionarias que aún no han sido publicadas, han presentado aumentos, digamos que lo que puede ser una persona que perciba sueldo mínimo no puede alcanzar al menos mensualmente. ¿Qué se puede recomendar? ¿Qué se puede hacer, diputado? Fíjate, en primer lugar, la lucha que tenemos que desarrollar todos los venezolanos. ¿Debe haber un nuevo aumento de salario mínimo entonces para llegar a un monto adecuado? Fíjate, ahí lo que pasa es que también tenemos una carrera, diabólica en el sentido que se aumenta el salario, pero sigue aumentando los niveles del costo de la vida. La lucha fundamental es en mejorar los niveles de producción, un mayor nivel de control de la inflación, una lucha que debemos desarrollar todos los venezolanos y todas las venezolanas para intentar parar un fenómeno mundial, pero que en Venezuela tiene una repercusión importante, que es el índice inflacionario, porque es una lucha donde nunca va a alcanzar el salario, el índice de inflación, si se mantiene esta situación. Ahora, es una forma importante de compensación para mantener los niveles de vida. Regularmente el promedio es de 2 personas trabajando en el hogar como elemento promedio. Pero insisto, hay políticas compensatorias del ticket de alimentación, de lo que tiene que ver el mercado, que es una política donde se aporta elementos importantes de parte del gobierno nacional y del Estado venezolano para controlarlo. Cuando nosotros garantizamos la comida, porque nosotros vemos cómo sigue el proceso de subsidio, vamos a llamarlo, el alimento importado, el alimento que tenemos a dólar preferencial, que es una forma también de compensar esa lucha que estamos desarrollando. Ahora, la lucha definitiva es contra la inflación, contra el acaparamiento, contra la especulación y contra el contrabando de extracción como forma de mantener los niveles de vida que son compensados regularmente por el gobierno a través del salario. Si se habla de una inflación en el pasado 2014, fue el último monto o la última cifra que se conoció oficialmente del Banco Central de Venezuela, un 68,5% en diciembre del 2014. Este año todavía no se han conocido las cifras. El Bank of America, entre otras, también expertos que han analizado los índices de inflación, hablan que ronda al 108,1%. El aumento de sueldo mínimo ha llegado al 40%. Entonces aquí hay un desequilibrio, hay una disparidad entre lo que viene siendo el índice inflacionario y el aumento o el porcentaje de aumento de salario que puedan presentar los trabajadores. También hablamos no solamente de los que ostentan salario mínimo, sino otros trabajadores formales que no llegan, digamos, a que sus aumentos pasen un 100%. ¿Qué pueden hacer entonces para competir, digamos, con el aumento de la inflación? Sí, fíjate, en todos los años, hasta el año pasado, con un nivel de inflación importante, más del 65%, la compensación del salario mínimo ha sido similar o superior al costo de la vida, el índice inflacionario. No podemos olvidar que el año pasado hubo 4 aumentos que se otorgaron y que tuvo alrededor del 68%. Insisto, como una política global del Estado venezolano para garantizar el poder adquisitivo. Este año no va a ser la diferencia, una lucha férrea que tenemos que desarrollar. Ahora, en esa lucha, bueno, tenemos que participar todos los venezolanos, todas las venezolanas. Tenemos que mejorar nuestros niveles productivos. Ahí se está haciendo un esfuerzo bien importante donde los trabajadores y las trabajadoras tienen una inmensa responsabilidad para garantizar los bienes de consumo en el país a precios realmente accesibles para los venezolanos. Es parte de ¿Cuál la es esa política. responsabilidad de los trabajadores? No, ¿Qué deben hacer los trabajadores entonces para tener esos precios adecuados? No, uno de los elementos fundamentales es mejorar los niveles productivos, sobre todo en empresas del Estado venezolano. También, por supuesto, en el sector privado. Seguimos avanzando, insisto, en lo que es la política desde el punto de vista social. Un promedio de salud importante, una política de compensación hacia la salud, lo que hemos llamado el barrio adentro obrero, que esté en los servicios médicos importantes, el mercado obrero, la política de la gran misión vivienda obrera como parte de contribuir precisamente en tener la vivienda. Entonces, una compensación del salario social con la lucha que tenemos
con el ticket de alimentación, con el salario y sobre todo la herramienta que tienen los trabajadores y las trabajadoras, que es la contratación colectiva, donde se logra compensar gran parte de esos beneficios a través de las ayudas que se logra, de la lucha que se tiene para los útiles escolares y diferentes beneficios que se ha logrado tener. Una pelea que vamos a desarrollar y que estamos convencidos de que la vamos a ganar. Nosotros vamos a ganar la guerra económica, nosotros vamos a lograr mejorar los niveles productivos, vamos a cambiar un país monoproductivo que depende única y exclusivamente del petróleo, de la importación, y vamos a garantizar con el esfuerzo de todos los venezolanos, pero en particular de los trabajadores, convertir a Venezuela en ese sueño que decía el comandante Chávez, una pequeña gran potencia. Muchísimas gracias.